La herencia grecolatina en la sociedad occidental es más importante de lo que en principio pudiéramos pensar. Especialmente a la antigua Grecia le debemos el descubrimiento de grandes hallazgos en disciplinas tan diversas como geografía, astronomía, matemáticas o ciencia. A partir del siglo VI a.C., los griegos manifestaron un interés especial en explicar científicamente el mundo físico. Por ellos, el pueblo heleno contribuyó con una ingente cantidad de conocimientos que han llegado hasta nuestros días. Incluso, a muchos sabios griegos se les dio y todavía mantienen los títulos de padres de la ciencia, la medicina o la zoología. Estos son 10 inventos y descubrimientos de la antigua Grecia. Aunque en un principio se adscribió a un origen árabe el descubrimiento del molino de agua, gracias a un estudio del investigador británico M.J.T. Lewis ha quedado demostrado que este invento tiene un origen griego. Su invención en el siglo III a.C. partió de la rueda de Perachora, de la que habla el ingeniero griego Filón de Bizancio en su tratado de mecánica. El molino de agua fue un invento revolucionario utilizado no solo para la molienda de grano, sino también para las fraguas, batanes y diversos trabajos agrícolas. El odómetro es un instrumento muy utilizado actualmente. Se utiliza para medir la distancia recorrida por vehículos como automóviles o bicicletas. Aunque ahora son digitales, en su origen eran mecánicos. Se trata de un instrumento griego descrito por primera vez por Vitruvio en torno al año 27 a.C. Su inventor parece que fue Arquímedes de Siracusa en torno a la Primera Guerra Púnica, aunque otros historiadores atribuyen su autoría a Herón de Alejandría. También los griegos fueron los inventores del reloj con alarma, pero las primeras alarmas usadas por los griegos no tenían nada que ver con las actuales. Ellos utilizaban un mecanismo integrado para señalar la alarma que sonaría, como ciertos órganos de agua o como guijarros cayendo sobre tambores. Del antiguo filósofo griego Platón se dice que poseía un reloj de agua, cuyo sonido de alarma era similar a la de un órgano de agua. También tenemos noticias de que el ingeniero e inventor helenístico Tesibio había creado unas clepsidras o relojes de agua con un dial y un puntero para señalar las horas. Las alarmas preestablecidas sonaban soltando guijarros en un gong o mediante un toque de trompeta. Aristóteles menciona en su obra a Anaximandro como uno de los primeros cartógrafos que creó un mapa del mundo. Nacido a principios del siglo VII a.C., su mapa apareció en forma de tabletas y ahí presentó regiones habitadas. En él se presentaba a Jonia en el centro, pero también situó en las columnas de Hércules, Etiopía, el río Nilo o el mar Caspio. La contribución de Anaximandro en el campo de la cartografía y la geografía lo sitúan como fundamental en esta disciplina que consiste en el estudio y en la elaboración de mapas. Las modernas Olimpiadas de los Juegos Olímpicos se celebraron en 1896, a partir de la iniciativa del barón Pierre de Coubertin, fundador del Comité Olímpico Internacional. Inspirados en las antiguas Olimpiadas griegas, es el mayor evento deportivo de la época contemporánea. En Grecia, los primeros Juegos Olímpicos se remontan al 776 a.C. Estaban dedicados a los dioses del Olimpo y se organizaron en las antiguas llanuras de Olimpia cada 4 años. Todo el pueblo griego se acercaba allí para presenciar este espectáculo inolvidable. Los campeones en cada disciplina recibían coronas de hojas de olivo como premio. Si hablamos de geometría, nos estamos refiriendo a una de las ramas más antiguas de las matemáticas. Los egipcios, babilonios y las civilizaciones del Valle Indo fueron los primeros en incorporar y utilizar técnicas geométricas, pero nunca se interesaron en las reglas y axiomas que la rigen. Con los griegos se cambió la percepción de la geometría. Ellos fueron los que recalcaron que los datos geométricos deberían ser establecidos a partir del razonamiento deductivo. Tales de Mileto, que vivió en el siglo VI a.C., es a quien se considera el padre de la geometría. Después vendrían Pitágoras, Euclides y Arquímedes, cuyos axiomas y reglas geométricas todavía hoy se enseñan y se utilizan. Hipócrates de Cos, nacido en el 450 a.C., fue el médico griego de la antigüedad más destacado y uno de los padres de la medicina.
Él comenzó a recoger datos y realizar experimentos, demostrando que la enfermedad era un proceso connatural al ser humano y que los signos y síntomas de una enfermedad eran causados por reacciones naturales del cuerpo. Fundador de la Escuela de Medicina Hipocrática, una de sus grandes contribuciones fue la del llamado juramento hipocrático. Con este documento se puso por escrito la primera norma ética que los médicos deberían poner en práctica al realizar su trabajo. Uno de sus conceptos es el de la confidencialidad médico-paciente. Los antiguos griegos desarrollaron la filosofía como una disciplina que se ocupaba de la forma de entender el mundo que les rodea, sin recurrir a la religión, el mito o la magia. Los primeros filósofos griegos eran también científicos y basándose en la observación y estudio razonado del mundo conocido, pusieron los cimientos de uno de los pilares de la civilización. Los llamados presocráticos, Sócrates, Platón y Aristóteles, fueron los precursores de todo el saber filosófico que vendría después. La democracia en sentido estricto es, según la Wikipedia, una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta que confieren legitimidad a sus representantes. En el año 510 a.C., la ciudad-estado de Atenas creó el primer gobierno democrático. Es por eso que Atenas es considerada la cuna de la democracia. Los antiguos griegos contribuyeron con diversas aportaciones a distintas ramas de la ciencia. Podemos decir que rompieron estereotipos contemporáneos como la astronomía, biología o física. Fueron grandes matemáticos. Su influencia fue tal que en los primeros conceptos de la ciencia, la mayoría de los símbolos que se usaron en la física y ecuaciones matemáticas se derivan del alfabeto griego. Aristóteles, por ejemplo, aportó la idea de que la Tierra era esférica. También clasificó por primera vez a los animales y algunos lo llaman el padre de la zoología. Otro pionero fue Teofrasto, que fue el primer botánico, mientras que los discípulos de Pitágoras hicieron los primeros avances en filosofía y geometría, y propusieron la hipótesis heliocéntrica, referida a que la Tierra gira alrededor del Sol. Finalmente, Arquímedes descubrió y planteó el principio al que le dio su nombre. Un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido reposo recibe un empuje de abajo hacia arriba, igual al peso del volumen del fluido que desaloja. A esto se le llama el principio de Arquímedes. Gracias al prestigio, universalidad y riqueza de la casa gobernante, España se convierte en el siglo XVI en uno de los escenarios europeos donde confluyen técnicos procedentes principalmente de los diversos reinos que conformaban la monarquía. Ante la dificultad de reformar las universidades, en 1582 se crea en Madrid una nueva institución educativa, la Academia Real Matemática, con objeto de dar una sólida formación a los futuros técnicos. El conocimiento más avanzado sobre la ingeniería hidráulica de la época se recoge en un tratado, los 21 libros de los ingenios y las máquinas de Juanelo Turriano, atribuido incorrectamente a este ingeniero. En el siglo XVI, las norias tiradas por bestias y las azudas continuaron utilizándose para regar los campos. El conjunto más importante de todas estas azudas se levantó en las cercanías de la localidad cordobesa del Carpio, a orillas del río Guadalquivir. Se componía por 3 grandes ruedas hidráulicas, hoy desaparecidas. Aún se conserva el azud y la gigantesca estructura de cantería que las albergaba. En un país de pluviosidad tan irregular como España, la construcción de canales para el riego de los campos constituyó una de las empresas más frecuentes. En Castilla destacaban por su importancia la acequia de Colmenar de Oreja, los canales de Tauste y el Canal Imperial de Aragón. También se construyeron en España una gran variedad de presas con la finalidad de acumular el agua caída en los meses más lluviosos. Este agua se usará para regar durante el estío.
Las presas de doble muro de cantería y relleno interior de tierras eran casi desconocidas en España. La más notable de este tipo de presas fue la de Ontígola, que alcanzaba los 6 metros de altura. La presa de Almansa fue levantada para embalsar las aguas del arroyo de Belén Grande, en Albacete. Esta presa consta de 2 cuerpos claramente diferenciados. El inferior se levantó en la segunda mitad del siglo XVI. La presa de Elche fue diseñada por Juanes del Temple sobre el cauce del río Vinalopó. Con sus 23 metros de altura y su pequeño espesor, puede ser considerada una de las primeras presas bóveda construidas en el mundo. La gran presa de Tibi se construyó para represar las erráticas aguas del río Montnegre. Esta monumental presa de cantería se concluyó en 1594. Con más de 40 metros de altura y una anchura de 33 metros en la base, fue la más alta del mundo. La red fluvial de la península limitó mucho las posibilidades reales de navegación interior. Solo el curso bajo del Ebro y el Guadalquivir resultaron aptos para la navegación comercial. Juan Bautista Antonelli realizó importantes obras para convertir en navegable el río Tajo entre Toledo y Lisboa. Felipe II promovió la construcción de depósitos de grano debido a que los cereales constituían en el siglo XVI el alimento primordial de la mayor parte de los españoles. Destacan los silos de Burjasot, un conjunto monumental de excavaciones aisladas, revestidas de ladrillo y cerradas en su boca por grandes piedras. Los molinos, imprescindibles para transformar el grano en harina, se convirtieron en las máquinas más populares del siglo XVI. A los muchos tipos de molinos existentes se añade la gran novedad: los molinos de regolfo, antecedente de las actuales turbinas de presión. La introducción en Europa de los colorantes indianos revolucionó los aspectos estéticos y económicos de la industria relacionada con la tintorería. Los nuevos colorantes permitieron obtener un rojo de fuego y perfeccionar el negro ala de mosca hasta lograr un negro ala de cuervo. La obtención de perfumes, aguas y aceites medicinales se llevaba a cabo desde época medieval mediante destilación de sustancias en alambiques. Felipe II ordenó que en el monasterio del Escorial se instalara una botica provista de aparatos de destilación de gran envergadura y complejidad. En 1555 se descubrió un procedimiento innovador para obtener la plata en frío. Este método necesitaba grandes cantidades de mercurio. Unos molinos trituraban el mineral de plata hasta convertirlo en polvo fino y posteriormente se amalgamaba con el mercurio. En 1575 se propone la construcción de un molino para batir moneda. La maquinaria se construyó en Hall, en Tirol, y posteriormente se trajo a España. El ingenio se instaló en Segovia, según proyecto de Juan de Herrera. Nació así la Casa de la Moneda de Segovia, que permaneció en funcionamiento hasta avanzado el siglo XIX. La nueva tecnología consistía en el empleo de 2 cilindros o rodillos de acero dispuestos en paralelo y que giraban en sentido contrario, entre los que se hacían pasar los rieles o tiras de metal previamente calentado, produciendo un efecto de laminación. Colón introduce en América la caña de azúcar, convirtiéndose en el principal centro productor. A finales del siglo XVI aparece en América un nuevo procedimiento para extraer el jugo mediante laminación. Permite un gran ahorro ya que aúna el troceado, molienda y prensado en una sola operación. Las sierras hidráulicas surgen por la necesidad de grandes cantidades de madera para la construcción de cimbras y andamiajes. La más documentada se construyó en Aranjuez en 1588. Tuvo una larga vida pese a los incendios que sufría. Una industria fundamental del siglo XVI era la de la fabricación de la pólvora negra, que se obtenía mediante la mezcla de salitre, azufre y carbón. Para su fabricación se usaban los molinos de pólvora, que batían la mezcla con mazos, sin hierro, movidos por ruedas hidráulicas. Los molinos de pólvora eran de pequeñas dimensiones y se emplazaban en lugares apartados y poco poblados. En época de Felipe II, la industria del papel estaba asentada en toda la península. El molino más importante fue el del monasterio del Paular.
Cataluña fabricaba papel para exportar a América, que luego se usaría para escribir los primeros libros impresos del Nuevo Mundo. En la industria textil, las máquinas más antiguas movidas por agua eran los batanes. En las nuevas ferrerías hidráulicas, tanto el mazo como los fuelles que soplan el horno son accionados por ruedas hidráulicas verticales. Las ferrerías vascas labraban un hierro de gran calidad que abastecía a Castilla, Flandes y al Nuevo Mundo. Las fanderías son factorías hidráulicas dedicadas a la transformación del hierro en bruto en chapas delgadas y de gran longitud. Utilizan ruedas motrices verticales, más robustas y lentas que el rodezno propuesto por Leonardo. La más notable fue construida en Berna. En el siglo XVI aparece la nueva artillería de bronce fundido, cuya fabricación ya no precisa ningún procedimiento manual de forja. El aumento de la población durante el periodo de Felipe II obligó a las ciudades a emprender importantes obras de abastecimiento y saneamiento. Donde no era posible abastecerse con agua de pozos, acueductos o ríos cercanos, se recurría a depósitos subterráneos llamados aljibes. Los aljibes más importantes se realizaron en la Plaza Fuerte de Melilla. La construcción de neveras o pozos de nieve protegidos del sol permitía disponer de hielo todo el año para enfriar la bebida y conservar los alimentos. Destaca el construido en el monasterio del Escorial. Ciudades tan alejadas como Madrid, Teherán o Marrakech se abastecían de agua mediante galerías subterráneas de captación o canats. Estas galerías terminaban en arcas de acumulación y reparto, de las que partían tuberías cerámicas. Cuando el agua debía traerse de lugares más lejanos, se recurría a los acueductos. En la península destaca el acueducto de los Arcos en Aragón, y en América la obra más notable fue el abastecimiento de agua a las poblaciones de Zempoala y Otumba, en México, con una conducción de 34 kilómetros. Durante el reinado de Felipe II, Sevilla se convirtió en la ciudad más poblada y rica de España. Las obras de abastecimiento y saneamiento urbanos se vieron rematadas por una alameda recorrida por fuentes monumentales. En la ciudad de Daroca se encauzaron las furiosas riadas de la Rambla Fondoneral gracias a un canal subterráneo bajo el cerro de San Jorge que desaguaba en el río Jiloca. Es en Nueva España, en la laguna de Yuriritipundaro, donde se realiza el proyecto de saneamiento más novedoso. Esta laguna, de aguas rojizas y pantanosas, origen de epidemias, se convirtió en un lago libre de mosquitos y repoblado de peces y aves acuáticas. Las fuentes se percibían como una obra utilitaria que además contribuía al ornato de la ciudad. El conjunto monumental más significativo, formado por fuente, abrevadero y lavadero, se llevó a cabo en Ocaña. También son notables las fuentes de Santa María de Baeza y la Fuente del Rey, en Priego de Córdoba. El emplazamiento de Toledo dificultó el abastecimiento de aguas a la población. Juanelo Turriano diseñó un mecanismo para elevar las aguas del río Tajo mediante un ingenio de cucharones accionados por una potente rueda hidráulica. En 1569 concluye su creación, que lograba subir más de 17.000 litros de agua diarios al Alcázar de Toledo, pero no fue hasta 1575, con la construcción de un segundo ingenio, cuando acerca el agua a la población. Se abrió la ruta de los Azogues, por la que se llevaba el mercurio desde Almadén hasta Sevilla y posteriormente hasta las minas del Potosí y Nueva España. Entre las nuevas rutas americanas destacan el Camino del Istmo, crucial en la comunicación entre España y el Virreinato de Perú, y el Camino de los Virreyes, que comunicaba Veracruz con México. Para el transporte de mercancías, los vehículos más utilizados eran las carretas y los carros. Además, surgió el coche, que dentro de las ciudades fue tirado por caballos en vez de mulas. Entre los puentes de la época destacan Benamejí, Puente Genil, Ariza, Segovia y Almaraz.
Cuando el terreno donde se había de cimentar la pila de un puente de cantería era muy blando o inestable, se recurría a la construcción de una taguía llamada catarata o bastardel. La construcción de las bóvedas de un puente se acometía en el siglo XVI a la romana, es decir, de una en una utilizando la misma cimbra si los arcos son iguales. Los carpinteros montaban las cimbras apoyándose en los canes o mechinales dejados para este fin en las pilas, a la altura del arranque de los arcos. En América, los puentes colgantes contaban ya en el siglo XVI con una larga tradición indígena. Estos puentes carecían de un tablón rígido, estando constituidos frecuentemente por maromas vegetales. Destaca el de Apurímac, tanto por su longitud como por el agreste lugar en el que se emplazó. La red portuaria española de esta época quedó reflejada en el Atlas de las costas y puertos de España del cosmógrafo Pedro Teixeira. Al igual que sucedía en la construcción de puentes, cuando los terrenos sobre los que se cimentaba una obra eran poco consistentes, se procedía a clavar en el suelo unos pilotes de madera con ayuda de una máquina llamada martinete. Los martinetes de Inca solían instalarse sobre barcazas de fondo plano que podían desplazarse con facilidad en aguas someras. El gran invento para la limpieza de los puertos fue la draga de cuchara, que consistía en un dispositivo doble de sogas que independiza la subida y bajada de la cuchara de su mecanismo de apertura y cierre. En el siglo XVI, las viejas atarazanas cayeron en desuso. Se iniciaba la construcción al aire libre en lugares costeros próximos a bosques de robles. Guarnizo y Deusto fueron las grandes factorías donde los carpinteros de Ribera construían los nuevos galeones de la corona, destinados a la protección de la carrera de Indias. La época de Felipe II se caracterizó por la innovación y el ingenio, que recibió gran impulso cuando los principales estados encontraron los recursos necesarios para emprender obras públicas a una escala desconocida hasta entonces, obras que conceptualmente o materialmente perduran hasta nuestros días. En la antigüedad, el hombre materializaba las obras con herramientas manejadas sin más ayuda que su fuerza y su destreza. Con el tiempo comenzó a emplear máquinas, primero muy elementales o simples, y posteriormente cada vez más complejas y sofisticadas. Se llama máquinas simples a aquellas que permiten multiplicar la fuerza muscular humana, posibilitando realizar un trabajo con un esfuerzo menor. Arquímedes de Siracusa, sabio griego del siglo III a.C., fue el primero que sistematizó las máquinas simples y expuso las teorías de su funcionamiento. Famoso por sus múltiples inventos, a él se le atribuye la primera formulación matemática del principio de la palanca. La palanca consiste en una barra rígida que puede girar en torno a un punto de apoyo llamado fulcro. Cuanto mayor sea la distancia a la que se aplica la fuerza, menor será el esfuerzo para mover el peso. La palanca encontró una amplia aplicación en la construcción, sobre todo para mover grandes pesos. Su utilización es probable que se remonte a la prehistoria. Otro invento importante fue la rueda. Data del cuarto milenio antes de Cristo, pero se desconoce el lugar exacto de su aparición. Un consenso general atribuye a Mesopotamia el origen de los primeros vehículos de transporte. Fruto de la combinación de rueda y palanca surgió el torno, que se utiliza para la elevación de cargas. Consiste en un cilindro horizontal que gira accionado por una manivela conectada a su eje. Por otra parte, la invención de la polea debió producirse en el mundo prehelénico para izar las velas de los barcos.
Asociada a otras poleas da lugar al polipasto, lo que permite multiplicar la fuerza ejercida. La polea o el polipasto son el elemento básico de las cabrias o grúas, máquinas que facilitan la elevación de cargas. En la antigua Grecia eran accionadas mediante cabrestantes y en el mundo romano mediante hombres trepadores o rueda de ratón. Estas máquinas perduraron sin apenas innovación hasta tiempos del gótico. Como complemento de los inventos anteriores, el plano inclinado y la cuña contribuyeron en igual medida a servir de gran ayuda en las labores de construcción. ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a hablar de Herón de Alejandría, un científico, matemático, inventor que se dedicó a construir aparatos muy novedosos para su época, como por ejemplo la eolípila, la primera máquina de vapor de la historia. ¿Queréis ver cómo funciona? ¡Comenzamos! Herón de Alejandría fue, como os he dicho, un matemático, ingeniero e inventor helenístico. Los datos sobre su vida pues han llegado bastante fragmentados y los conocemos gracias a escritos árabes medievales. Su figura sobresale como representante del esplendor helenístico, económico, cultural y científico de la civilización griega, cuyo centro estaba en la ciudad egipcia de Alejandría, de la que todo el mundo conoce el famoso Faro de Alejandría y la Biblioteca de Alejandría. Por lo tanto, se encontraba en el mejor ambiente cultural para dedicarse pues a investigar y a proponer máquinas como las que vamos a ver a continuación. Los tratados, debido a los cuales conocemos sus obras, pues son más bien como notas de clase. Por lo tanto, es probable que se dedicara a impartir docencia y a partir de estas notas pues nos han llegado algunos de sus inventos. Se interesó por muchos temas diferentes, como por ejemplo la mecánica, la arquitectura, la geometría, la óptica, el cálculo y la geodesia. Uno de sus tratados más importantes se llama Neumática. Por lo tanto, nos da una idea de que sus principales intereses eran la neumática y la construcción de máquinas neumáticas y también la hidráulica. Entre sus numerosos inventos destaca la eolípila, que es la que vamos a ver en este vídeo a continuación en funcionamiento, una primitiva máquina de vapor, como vais a ver a continuación, aunque la eolípila ya había sido descrita por el arquitecto e ingeniero romano Vitruvio en el siglo anterior. Hay que tenerlo en cuenta. Herón lo que hizo fue exponer en su tratado Neumática una detallada explicación de cómo funcionaba esta máquina. Otro de sus inventos muy conocidos es, por ejemplo, una máquina automática dispensadora de agua. Podéis ver en la imagen una recreación. También creó un órgano eólico. Con esta máquina, Herón de Alejandría pretendía aprovechar la energía del viento para hacer sonar un órgano a través de un mecanismo, un émbolo, un cilindro que impulsaba el aire a través de los tubos para producir sonido. También fue pionero en la construcción de una bomba contra incendios. Con dos émbolos, una serie de válvulas, era capaz de forzar un flujo que salía por una boquilla a presión. También conocemos, e incluso la podemos construir en otro vídeo, la fuente de Herón. En este caso, como veis, el funcionamiento es bastante simple. Al añadir un poco de agua en el recipiente superior se provoca un aumento de presión en el inferior, el aire sube hasta un recipiente intermedio y esa presión que transmite el aire fuerza al flujo a salir por la parte superior. Es un ingenio también, como veis, hidráulico neumático. Y por último os voy a hablar uno de los ingenios más conocidos y con los que sorprendía a las gentes de su época, y era un sistema de apertura de puertas para los templos. Con un fuego conseguía calentar el aire que había dentro de un recipiente, ese aire se expandía, provocaba un flujo de fluido que iba hasta un recipiente con una serie de contrapesos, unas poleas, y se forzaba la apertura de las puertas. Era un ingenio que sorprendía mucho en la época, porque como veis es un sistema de apertura de puertas automático prácticamente. Como podéis ver, todos estos ingenios que os he descrito se basan en neumática y en hidráulica. Además de su obra Neumática, escribió otras obras, también algunos tratados matemáticos y demás. Vamos a centrarnos en la eolípila. ¿Qué significa eolípila? Pues eolípila, aquí veis este instrumento que es de demostración. Eolípila sería esta parte que tenemos aquí arriba, que ahora vamos a desmontar,
y significa literalmente balón de Eolo, en honor al dios del viento. Igual que hoy utilizamos la palabra eólica, por ejemplo, para referirnos a la energía eólica, pues aquí es el balón de Eolo. Bien, como veis, está compuesto. Tenemos un soporte metálico. Después tenemos aquí un pequeño mechero de alcohol, no tiene más. Voy a extraerlo. Esto es un mecherito de alcohol. ¿Veis? Ahí tiene la mecha, aquí tiene un orificio. Voy a añadir un poquito de alcohol de quemar a través de esta perforación para que nos sirva como combustible para dar calor a la eolípila. Este balón de Eolo, fijaos, este balón de Eolo, vamos a sacar esto, simplemente tirando. ¿Veis que tiene aquí dos juntas de goma, de estanquidad, y esta pieza que puede girar libremente en el soporte? Y aquí tenemos la eolípila. Este es el balón de Eolo. Como veis, se trata de un recipiente, en este caso cilíndrico, puede tener otra forma. El que dibujó Herón, de hecho, tenía otra forma. Y veis que es bastante grueso, metálico, y tiene aquí tres toberas. Tres toberas que impulsan el aire caliente y el vapor de agua a través de estos orificios, que si os fijáis son muy pequeños, que conseguimos al disminuir la sección de la tobera. De acuerdo a la ecuación de continuidad, si el flujo de aire o de vapor tiene que ser el mismo y aquí reducimos la sección, lo que hacemos es aumentar aquí la velocidad de salida del vapor. Entonces conseguimos tres toberas que, como veis, tienen cada salida de forma opuesta y van a conseguir impulsar de esta manera la eolípila cuando salga por aquí aire y vapor a presión. Por lo tanto, vamos a añadir unos mililitros de agua en el interior con esta jeringuilla, pero con punta roma, como estáis viendo ahí. Entonces voy a añadir un mililitro de agua, como estáis viendo, muy poca cantidad, no hace falta que sea más, dentro de la eolípila. ¿Veis? Ahí tenemos ya el agua y ahora lo cerramos. Tenemos que tener en cuenta que si la presión dentro de la eolípila aumenta mucho, esto es un mecanismo de seguridad, es como una válvula, ¿veis ahí las dos juntas? Las voy a bajar hacia abajo. ¿Veis que ahí ya queda cerrado? Pues lo que os digo es que si aquí aumenta mucho la presión, llegará un momento que esto directamente salte hacia arriba, porque no va atornillado ni nada por el estilo, simplemente va inserto ahí con las dos juntas, que las dos juntas evitan que la presión pueda salir por aquí. Y fijaos, aquí abajo se apoya en esta punta que tenemos aquí, a modo de mecanismo que permite a la eolípila girar, como estáis viendo. Gira libremente, ya que gira por aquí y gira aquí debajo. Bien, vamos a ver cómo funciona esta eolípila. Para ello encendemos el mechero de alcohol. Ahí está, como estáis viendo, encendido. Y recordar que la eolípila ya fue descrita por Vitruvio, pero el que explicó su funcionamiento es Herón de Alejandría. Y él explicó que la energía que proporcionaba el fuego, en este caso, calentaba el líquido que tenemos dentro de la eolípila, o balón de Eolo. Ese líquido sufre un cambio de fase, pasa a vapor, como estáis viendo, en las toberas, y a continuación ese vapor sale por las toberas. Las toberas tienen un diámetro, una sección muy reducida que aumenta la velocidad del vapor al salir y, como veis, gira y puede alcanzar, como veis, altas velocidades. Fijaos cómo gira, y además, a medida que va aumentando la presión, aumenta la velocidad de la eolípila. Fijaos que gira muy rápidamente. Si apagamos la llama, ahora la he apagado, vamos a ver que el efecto dura unos segundos, porque todavía tiene aquí un calor remanente, pero en cuanto baja la presión de vapor que tenemos dentro del recipiente, dentro de la eolípila, pues el instrumento para. Ahora está girando por la inercia que tiene, pero a continuación se parará. De hecho ya está parando, como estáis viendo. Es una máquina de la que no extraemos trabajo, pero como veis es el fundamento de la máquina de vapor. Estamos utilizando una energía que es el calor para producir movimiento. Lo que ocurre es que en esta eolípila ese movimiento
no lo utilizamos para producir trabajo. Voy a volver a encender la llama para que veamos otra vez cómo funciona. Veis que rápidamente se pone en movimiento, las toberas expulsan vapor y aquí también tenemos un principio de acción y reacción. Es decir, el principio de acción y reacción de Newton, la tercera ley de Newton, pues aquí la estamos viendo. Estamos viendo que el vapor, al salir en una dirección, provoca una reacción opuesta y contraria en el otro sentido, que es lo que hace girar la eolípila. Y eso lo tenemos en cada tobera. En cada tobera, aquí en la salida, tenemos un principio de acción y reacción. Acción en un sentido y la reacción que produce en el contrario, que es la que hace girar la eolípila. Posteriormente, como ya sabéis, tuvimos que esperar hasta los siglos XVII y XVIII para que se desarrollara o se inventara una máquina de vapor pues capaz de producir trabajo, es decir, transformar esta energía calorífica en energía mecánica, pero que producía pues un trabajo, como os digo. Como veis, he vuelto a encender la eolípila, pero me temo que ya no tiene vapor de agua. Bueno, tiene un poquito, la ponemos en movimiento y como veis empieza a girar, pero lamentablemente nos hemos quedado sin agua dentro del recipiente. El mililitro que le habíamos añadido, pues como veis ya se ha evaporado y como no tenemos presión de agua en el interior, pues no puede girar porque no expulsa nada. Juanelo Turriano nació en Cremona, Italia, hacia 1500. Maestro relojero de Carlos V, ingeniero consultor de Felipe II, comenzó la construcción del Artificio de Toledo en 1565. Lo terminó en 1569, seguido por un segundo ingenio, realizado entre 1575 y 1581. Máquinas que elevaban el agua del Tajo hasta el Alcázar de Toledo, salvando un desnivel de más de 90 metros. Los datos conocidos sobre las características del ingenio son muy escasos. La presente solución está basada en la hipótesis de Ladislao Reti, modificada en base a diversos hallazgos y estudios posteriores. La captación del agua en el río se hacía aprovechando un azud y unas estructuras seguramente preexistentes, al menos parte de ellas. La primera etapa del artificio estaba compuesta por una rueda hidráulica que mueve una cadena de cangilones para elevar el agua 14 metros hasta un primer depósito. Es un sistema ampliamente conocido y utilizado desde épocas muy anteriores.
El primer problema mecánico consiste en la conversión del movimiento circular continuo de la rueda motriz en otro oscilante rectilíneo, ejecutado por los tirantes y forzantes. La segunda etapa, el auténtico invento de Juanelo, está constituida por las torres de cazos oscilantes que vierten el agua de uno a otro para conseguir sucesivos incrementos de elevación. Los tirantes y forzantes describen una trayectoria quebrada siguiendo el perfil del terreno. En la base de cada torre transmiten su movimiento a un mecanismo que lo convierte en oscilante vertical, moviendo los cazos arriba y abajo. Además, introduce una pausa para permitir la descarga del agua de los cazos. Este mecanismo también transmite el movimiento general oscilante al siguiente módulo de tirantes y forzantes, ajustándose cuando es necesario a los cambios de pendiente. El contrapeso actúa sobre una leva para asegurar la completa parada de los cazos cuando sobre ellos no actúa el mecanismo de tirantes y forzantes por la intencionada holgura del mecanismo de transmisión. La pieza de cierre de la parte superior de las torres es fundamental para el funcionamiento eficiente del mecanismo de cazos oscilantes. Juega el mismo papel que la clave en un arco de mampostería. El mecanismo de la base de las torres nos sirve para los cambios de dirección en un plano horizontal. Esto se resuelve mediante unos tornos y dos cuerdas que aseguran la transmisión del movimiento y el mantenimiento de su amplitud. Las pruebas de funcionamiento del artificio realizadas en 1569 permitieron comprobar que el caudal de agua suministrada era de más de 18.000 litros al día, superior en un 50% a lo estipulado en el contrato firmado entre un representante de Felipe II, la ciudad de Toledo, y Juanelo Turriano. Juanelo murió en 1585 y los artificios comenzaron a fallar hacia 1604, deteniéndose definitivamente en 1617. Los últimos restos de la obra civil fueron volados en 1868.